que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Debo advertirte que lo que estoy a punto de contar no será fácil de asimilar. Cuestionará todo lo que sabes respecto a la espiritualidad, a las manifestaciones y a la ley de la atracción. En junio de 1983, la CIA decidió poner en marcha uno de los experimentos más ambiciosos de espionaje jamás vistos durante la Guerra Fría, dándole vida a una de las técnicas más poderosas jamás descubiertas relacionadas a la vibración, el campo de energía humano, la sincronización del cerebro y las manifestaciones. En 2003, el gobierno estadounidense sacó a la luz un documento donde expuso todos los detalles sobre este proyecto. En este informe, la CIA narra y describe cómo experimentó con frecuencias de sonido para modificar las ondas cerebrales de sus agentes. Todo con el objetivo de recrear un estado elevado de conciencia y de esta forma, que ellos fueran capaces de traspasar aspectos no físicos de la realidad con el fin de espiar a los soviéticos y a los demás enemigos del gobierno. Sé que puedes estar escéptico, pero en unos instantes tendrás acceso a las pruebas que demuestran que este experimento fue 100% real. Pruebas que tú mismo puedes ir a buscar en la página oficial de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Según el informe de la CIA, los usos prácticos de la técnica no quedaron únicamente en el campo del espionaje. También traspasaron al campo de la manifestación de objetivos, la conversión de energía para curar el cuerpo e incluso experiencias extracorpóreas para acceder a nueva información. Información que puede ser la clave para entender cómo es que realmente funcionan las manifestaciones, el despertar de la conciencia y la curación espiritual. A partir de ahora quiero prometerte algo. Si te quedas hasta el final de esta presentación, te mostraré y te entregaré estas técnicas secretas que duraron ocultas por años al público para que hoy mismo puedas empezar a aplicarlas. Técnicas que te permitirán romper todos los bloqueos energéticos que hay en tu vida para liberar tu bioenergía. Cuando esto suceda serás capaz de apagar un interruptor que se encuentra en un rincón poco conocido del cerebro, el cual posiblemente está impidiendo que tus vibraciones y tu energía se eleve y que no consigas traer a la realidad esos deseos que por tanto tiempo has intentado manifestar. Finalmente, hoy obtendrás la explicación científica del por qué tus manifestaciones no están funcionando. Posiblemente te falta conocer el 1% de información que hoy estoy a punto de entregarte. La técnica asombrosamente poderosa para elevar tu conciencia y liberar tu bioenergía es el ingrediente faltante de lo que comúnmente se conoce como la ley de la atracción. Algo que el famoso físico y matemático Albert Einstein identificó hace más de un siglo y que afirmó era la clave para entender cómo funcionaba el universo. Esta breve presentación será altamente controversial, pues pondrá a prueba varias de tus creencias demostrándote cosas que antes no veías posible. Cosas que la ciencia y la misma CIA demostraron en el año de 1983, basándose en principios fundamentales de la física moderna, de la mecánica cuántica y de la neurociencia. Información que puede ser la revelación del siglo. En este momento te puedes estar preguntando quién soy. Esto no es tan importante más de lo que estoy dispuesto a compartirte. Pero por ahora puedes llamarme Joaquín. Tengo 58 años y la historia que te voy a contar empieza el día que mi esposa decidió quitarse la vida. Los recuerdos sobre lo que pasó después de encontrarla en la tina son bastante confusos. Durante 2 años sufrí de depresión crónica y ante una crisis nerviosa, donde también intenté acabar con mi vida, no tuve más remedio que ir a un lugar donde pudiese encontrar la respuesta y la sanación a mi dolor. Esto terminaría embarcándome en un viaje espiritual a Kasar Devi, un templo budista que se encuentra situado entre Nepal y la India. No sé si lo sabías, pero Kasar no es un lugar común de la Tierra, pues se encuentra situado sobre el cinturón de Van Allen. Este cinturón es una región de la Tierra en donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de energía que rodean el campo electromagnético de la Tierra. Básicamente, el cinturón de Van Allen es una de esas condiciones que hace que la vida en la Tierra sea posible. Según varios artículos, existen solamente 3 brechas en todo el mundo del cinturón de Van Allen. Esto hace que la energía y los campos vibracionales sean más altos que en otras partes del mundo. La primera brecha se da en las antiguas ruinas de Machu Picchu, en Perú. La segunda brecha está en el monumento megalítico de Stonehenge, en Reino Unido. Y la tercera se da en Kasar. Según varios artículos científicos e incluso de la misma NASA, estos lugares se vuelven ideales para poder elevar la vibración energética del cuerpo permitiendo estados elevados de conciencia. Es por este motivo que elegí a Kasar como mi lugar de sanación espiritual. Para sorpresa mía, lo primero que vi cuando llegué fueron campamentos móviles de investigación de la NASA. Según me explicaban los locales, por décadas este lugar ha sido sujeto de experimentos gracias al fascinante misterio alrededor de sus campos electromagnéticos.
Recuerdo que en los campamentos se encontraban alojados 7 científicos, bastante rubios y altos. Yo les ponía una edad entre 45 a 53 años. Estas personas eran bastante frías y cortantes, solamente hablaban entre ellos y difícilmente se les veía con otras personas del grupo. Un día, mientras estábamos haciendo una práctica de meditación, el monje principal nos puso a realizar un ejercicio en pareja. Por cosas de la vida, tuve que hacer el ejercicio con uno de los científicos. El ejercicio consistía en hablar sobre cuál era el momento más doloroso que habíamos atravesado en nuestras vidas. Para sorpresa de ambos, los dos coincidimos en haber perdido a nuestras esposas, en condiciones bastante trágicas. Esta experiencia fue tan emotiva que hizo que creáramos un vínculo y desde ese día nos volvimos grandes amigos. No es difícil sentir empatía por alguien que ha sufrido lo mismo que tú. Por cuestiones de seguridad no puedo exponer el nombre de aquel científico, pero en esta presentación lo llamaré Francisco. Durante mi tercer mes en casar, mis crisis de ansiedad volvieron. Le conté a Francisco que no sentía que estar allí me estuviese funcionando. A pesar de que estuviese en un lugar mágico, seguía sintiendo dolor en mi alma. Él me comentó que no a todas las personas les funciona el mismo método. Posiblemente lo mío no era la meditación, pero podía haber otra forma de ayudarme. Él sacó de su bolsillo unos audífonos, reprodujo una melodía y me dijo que la oyera. Solamente con escuchar 7 minutos de estas frecuencias, que eran bastante extrañas y medio robóticas, bastaron para calmarme todo el día. Por 23 días seguidos Francisco me hizo escuchar estos sonidos día y noche, y el cambio que produjo en mí, solamente con 15 minutos diarios, fue extraño. Las sensaciones de ansiedad, nerviosismo y de vacío empezaron a ser muy controlables. No es que éstas desaparecieran del todo, pero ya no dominaban mis pensamientos. Empecé a tener sueños bastante lúcidos por primera vez en más de 50 años. Dentro de esos sueños, empecé a tener visiones sobre lo que iba a suceder al otro día, algo así como déjà vus. Esto era muy extraño porque si antes tenía un déjà vu cada 2 meses, ahora tenía 2 cada día. Al escuchar estas frecuencias por 2 meses, cosas raras empezaron a suceder. Empecé a tener intuiciones muy vividas, además de experiencias extracorpóreas mientras meditaba. El insomnio y las crisis de ansiedad desaparecieron, lo que me permitió empezar a ver la vida como un regalo en vez de una tortura. Mi única explicación racional a mi cambio fueron los audios que Francisco me había mostrado. Después de 5 meses, Francisco finalmente decidió revelarme el secreto detrás de estas frecuencias. Él me confesó que su investigación a cazar no se basaba en una simple exploración de la NASA, sino en terminar una investigación que había iniciado la CIA en los años 80. Una investigación que había sido archivada y descartada como secreto de seguridad nacional por el expresidente Ronald Reagan. Esta investigación contenía una verdad tan certera que la NASA y el nuevo gobierno decidieron desarchivarla para continuar con su estudio. Ya que cazar era una brecha del cinturón de Van Allen, se convertía en un lugar perfecto para estudiar cómo el campo electromagnético, las vibraciones y la frecuencia afectan la fisiología corporal, cerebral y espiritual del ser humano. Este es el momento de la historia donde estoy a punto de revelarte el secreto que puede cambiar tu vida. En la década de los 70, en pleno calor de la Guerra Fría, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos empezó a recibir información respecto a que la Unión Soviética estaba desarrollando una nueva y potente arma contra ellos. Los soviéticos empezaron a reclutar a hombres y mujeres que afirmaban tener capacidades de percepción extrasensorial para ayudar a descubrir secretos de inteligencia militar del enemigo. Ante la posible amenaza que representaba la Unión Soviética, las agencias de inteligencia de Estados Unidos no se quedaron atrás y empezaron a desplegar una ofensiva similar. Lo que acabo de mencionar puede sonar loco e incluso ridículo de creer. Pero en realidad, esto sucedió. En 2017, la CIA desclasificó 12 millones de páginas llenas de registros que revelaban detalles de los cientos de proyectos e investigaciones relacionados a la percepción extrasensorial y al espionaje. Cuando se cerró el programa en 1995, los psíquicos conocidos como espectadores remotos habían participado en muchas operaciones secretas, desde localizar rehenes secuestrados por grupos terroristas islámicos hasta rastrear criminales fugitivos dentro de Estados Unidos. Según lo que me contaba Francisco, muchos de estos experimentos no tuvieron resultados reales y fueron una pérdida de dinero para el gobierno. Sin embargo, hubo un proyecto que tuvo resultados reales, pero por razones extrañas, el gobierno estadounidense decidió archivarlo. Este proyecto era el motivo por el que la NASA estaba investigando en cazar. Claramente la NASA no cree en cosas telepáticas y lecturas mentales, pero sí cree en cómo la energía y los campos electromagnéticos de la Tierra pueden afectar la bioenergía del cuerpo y las ondas cerebrales.
Según Francisco, el proyecto que le había dado origen a su visita se conoció como el Proyecto Gateway. El Proyecto Gateway fue un sistema de entrenamiento diseñado para brindar mayor fuerza, enfoque y coherencia a la amplitud y frecuencia de la salida de ondas cerebrales entre los hemisferios izquierdo y derecho. Esto se hizo con el objetivo de alterar la conciencia, llevándola fuera del aspecto físico y así, liberándola de las restricciones de tiempo y espacio. Cuando Francisco me explicó esto, no entendí absolutamente nada. Así que no te culpo si te pasa lo mismo. En términos sencillos, Francisco me explicó que el experimento Gateway utilizó frecuencias de sonido para manipular las ondas cerebrales con el objetivo de crear un estado alterado de conciencia en el que una persona puede interactuar con aspectos no físicos de la realidad. Según la CIA, los usos prácticos de la técnica incluían la manifestación de objetivos, la conversión de energía para curar el cuerpo e incluso visiones extracorpóreas sobre el futuro. Este experimento fue 100% real y duró más de 20 años oculto hasta que fue desclasificado al público. Para poder leer la investigación es tan fácil como ir a Google. Escribir en la barra de búsqueda las palabras CIA Reading Room, que es la página oficial donde la CIA archiva sus documentos. Darle clic al primer enlace que aparece. Dirigirse a la barra de búsqueda y escribir Gateway Experiment. Posteriormente, darle clic al primer artículo. Y podrás ver 29 páginas que describen y narran una de las técnicas más poderosas jamás descubiertas relacionadas a la vibración, el campo de energía humano, la sincronización del cerebro y las manifestaciones. Posiblemente, en este momento te estás preguntando, si esto es tan increíble como parece, ¿por qué nadie habla de ello? Lo que me explicaba Francisco es que este experimento es bastante complicado de entender, pues aborda temas relacionados a la física clásica, la mecánica cuántica, la cimática y la neurociencia. Hay que tener un alto grado de conocimiento para poder entender el documento. Además, está en inglés. Lo que yo te voy a presentar en estos próximos 5 minutos podría ser la respuesta al por qué la ley de la atracción, las frecuencias de Tesla y las otras técnicas que has intentado para manifestar y crear la vida de tus sueños no están funcionando. Entenderás cuál es el camino a seguir para poder liberar tu bioenergía, elevar tu conciencia, sincronizar tus hemisferios y manifestar de forma correcta las intenciones que quieres que se recreen en este plano físico de la realidad. Continuando con la historia, el autor del informe que te acabo de mostrar es el teniente coronel Wayne M. McDonnell, al que de ahora en adelante nos referiremos como Wayne. En 1983, se le asignó a Wayne la tarea de averiguar cómo funcionaba la sincronización de hemisferios, la proyección astral, las experiencias extracorporales y las manifestaciones con fines de espionaje. En la primera parte del informe, Wayne menciona que experimentó 3 técnicas para conseguir que sus agentes pudieran elevar su conciencia y salir del plano físico con el fin de poder espiar a los soviéticos. Las técnicas usadas fueron la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación. Estos estados se inducían a través de una serie de frecuencias que inhiben y activan ciertas zonas de la corteza cerebral. Frecuencias que te comentaré en un momento. Según el reporte, las 3 técnicas no funcionaron como herramienta de espionaje, pero sí trajeron resultados sorprendentes. Varios de los agentes puestos a prueba reportaron haber incrementado su concentración mental, su coherencia y su fuerza física. De igual forma, empezaron a manifestar déjà vus sobre lo que estaban viviendo. Muchos reportaron tener sueños lúcidos y experiencias extracorpóreas. Otros relataban que en su vida personal y económica, todo estaba saliendo sospechosamente bien. Era como si decretaran que algo iba a suceder, y sucedía. Estas técnicas resultaron ser bastante efectivas para mejorar los aspectos cognitivos, físicos y emocionales de los agentes. Al continuar con las investigaciones, la CIA se dio cuenta que estos estados se incrementaron cuando la frecuencia en hercios del hemisferio izquierdo era muy similar a la frecuencia del hemisferio derecho. Con base a esto, la CIA empezó a deducir que podía haber una relación entre la sincronización en frecuencias de los hemisferios cerebrales y los estados anteriormente reportados por los agentes. Tiempo después, la CIA tendría la certeza que la sincronización de los hemisferios cerebrales podría ser la respuesta al gran enigma relacionado con la conciencia y las experiencias no físicas. Esto que te acabo de mencionar puede ser el ingrediente faltante por el que estás presentando problemas para expandir tu conciencia, liberar tu bioenergía y manifestar tus deseos. El teniente Wayne, al darse cuenta que ni la hipnosis, ni la meditación trascendental, ni la biorretroalimentación eran la causa de estos resultados, desarrolló una cuarta técnica que denominó Gateway.
Una técnica que consiste en lograr un estado de conciencia elevado, haciendo que los patrones eléctricos del cerebro de ambos hemisferios sean iguales en amplitud y frecuencia. En breves instantes te daré acceso a estos sonidos, así que aguarda pacientemente. Para poder lograr esto, Wayne se apoyó en las investigaciones de Robert Monroe, un científico que en los años 50 comenzó a presentar evidencia de que ciertos patrones de sonido tenían efectos visibles en los humanos. Estos incluían estado de alerta, sensaciones de euforia y paz, y estados elevados de conciencia. La CIA descubrió que Monroe registró la primera de varias patentes sobre técnicas de audio diseñadas para estimular las funciones cerebrales hasta que los hemisferios izquierdo y derecho se sincronizan. A este proceso lo nombró Hemisync, sincronización hemisférica, afirmando que podría usarse para promover el bienestar mental o para desencadenar un estado elevado de conciencia y de frecuencia. A partir de las frecuencias de Monroe, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos empezaría a desarrollar el proyecto Gateway. Según la CIA, el cerebro funciona en una frecuencia beta cuando está completamente despierto y en una frecuencia teta cuando está durmiendo. Si a un sujeto se le presenta una frecuencia similar a la de sus ondas cerebrales, los investigadores pueden engañar al cerebro para que cambie de beta a teta. El Hemisync introduce una frecuencia en el oído izquierdo que es 10 Hz más alta que la que se introduce en el oído derecho. Al escuchar ambas frecuencias diferentes, intenta estabilizar esto en un solo nivel. Tan pronto como se alcanza la frecuencia de los latidos del corazón, junto con el sonido denominado Hemisync, el hemisferio izquierdo se relaja y el sujeto entra en un estado de sueño virtual, al mismo tiempo que alinea los patrones cerebrales en ambos hemisferios, lo que permite que el ser humano cambie su propia conciencia. El estado de sueño virtual también reduce la frecuencia cardíaca de una persona, al tiempo que aumenta la frecuencia de la salida de ondas cerebrales. Lo que según McDonnell, crea un sistema vibratorio en todo el cuerpo que se sincroniza con el continuo de energía de la Tierra. Una frecuencia entre 6,8 y 7,5 Hz. Francisco me confesó que el motivo por el cual la NASA estaba en Quasar es porque estaba buscando revivir el experimento Gateway. Según ellos, Quasar podría ser la clave para entender, de una vez por todas, cómo acceder a planos no físicos de la realidad. Las frecuencias del experimento Gateway eran indispensables para la NASA. Porque según ellos, si los hemisferios no están sincronizados, es difícil elevar la conciencia. Solamente cuando el cerebro sincroniza sus hemisferios y crea ese sistema vibratorio que sincroniza al cuerpo con la frecuencia de la Tierra, solo ahí es que se pueden observar los resultados expuestos por la CIA. En el mundo de la espiritualidad, a esto se le conoce como liberar la bioenergía. Francisco me explicó que este método actualmente podría ayudar a eliminar traumas del pasado. ¿Has oído que el trauma se almacena en las células del cuerpo?, me preguntó Francisco. Su pregunta me tomó por sorpresa. Francisco me explicó que la autoridad número 1 en materia de traumas, un investigador holandés llamado Bessel van der Kolk, autor del bestseller El cuerpo conserva sus marcas, afirma que los traumas, los acontecimientos dolorosos y las experiencias negativas se almacenan no solo en nuestros recuerdos sino también en las células de nuestro cuerpo. Francisco en este momento me explicó sobre la epigenética, que son traumas almacenados en las células del cuerpo que se transmiten de una generación a otra. Me habló de un experimento realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que tomaron un grupo de ratones y emparejaron los aromas de las flores de cerezo con una descarga eléctrica ligeramente dolorosa. Finalmente, cuando los ratones olieron las flores de cerezo, se congelaban, anticipando el choque que recibirán. Posteriormente, los investigadores lo probaron en su descendencia e incluso en la sexta generación. El olor de las flores de cerezo asustó a los ratones que aún no habían experimentado con las descargas eléctricas. Los descendientes de estos ratones tenían una memoria genética del trauma. Francisco me contó que los sonidos que usó la CIA en el experimento Gateway son la respuesta para eliminar nuestros traumas del pasado. El cuerpo, al estar en el estado vibratorio, produce la sincronización cerebral. A partir de ahí, empieza a emitir una serie de frecuencias que inciden directamente en las células del cerebro que almacenan los recuerdos trágicos. Cuando los traumas se eliminan, los bloqueos energéticos se liberan y nuestras emociones se regulan. De hecho, esto es lo que comúnmente se conoce en la cultura tibetana e hindú como la liberación de chakras. Después de una charla bastante extensa, Francisco me reveló que los audios que me había estado suministrando por 23 días eran los mismos del experimento Gateway de la CIA. Ese era el motivo por el cual últimamente me estaba sintiendo con energía, con paz y con tranquilidad.
Los sonidos eran la causa de por qué estaba empezando a tener déjà vus y experiencias extracorpóreas, y el por qué tenía intuiciones o corazonadas sobre el futuro. También me confesó que me había estado administrando una serie de frecuencias para descalcificar mi glándula pineal. Francisco me explicó que la CIA también experimentó con sonidos para descalcificar la glándula pineal, pues según ellos, este órgano que se encuentra situado en la mitad del cerebro es la antena que transmite nuestra frecuencia al universo. Según el informe Gateway, tener una glándula pineal sana podría ayudar a elevar la conciencia y manifestar objetivos de forma más acertada. El problema es que la vasta mayoría de la población mundial tiene esta glándula calcificada o atrofiada. Según la revista Medical Journal Radiology, se estima que el 40% de la población mundial experimenta alguna calcificación de la glándula pineal a la edad de 17 años. Esto afecta la producción de melatonina y está muy presente en la mayoría de los pacientes con Alzheimer. Muchas culturas creen que la glándula pineal es nuestro pequeño centro de poder. La parte divina que se encuentra dentro de nosotros para poder conectar con la energía cósmica del universo. La puerta que conecta esta dimensión con otras dimensiones. Sabiendo cómo estimularla, se puede despertar una serie de facultades que se encuentran dormidas. Asombrado por toda esta información, le pregunté a Francisco: si todos tenemos esta glándula, que aporta tremendos beneficios, ¿por qué estamos rodeados de gente miserable, sufriendo para sobrevivir, trabajando como esclavos y padeciendo de depresión y ansiedad? Francisco me respondió que esta esclavitud principalmente se debe a que algunas entidades muy poderosas han usado por años estrategias para calcificar la glándula pineal como mecanismo de control hacia la población. A finales de los años 90, una científica de nombre Jennifer Luke demostró que el flúor, compuesto que encontramos en nuestra pasta de dientes, calcifica la glándula y hace que ya no sea eficaz para equilibrar los procesos hormonales a través del cuerpo. Este compuesto destruye nuestra capacidad para conectarnos a las frecuencias más altas y desbloquear nuestro potencial. Increíblemente, el fluoruro de sodio se coloca en el 90% del suministro de agua en Estados Unidos. Sé que te sorprenderá saber que el flúor fue introducido por primera vez en el agua por los nazis en sus campos de concentración para hacer que la población del campo fuese dócil y no cuestionara la autoridad. Según Francisco, la CIA era muy consciente de esta trama y en el informe Gateway se habla más del tema. La CIA buscó formas de descalcificar la pineal porque entendía que tener esta glándula atrofiada podía impedir que los espías psíquicos pudieran usar sus poderes mentales al máximo. Francisco me siguió explicando que la CIA, a pesar de tener interés en la descalcificación de la glándula pineal, en 1983 no tuvo resultados exitosos. Sin embargo, después de que el proyecto Gateway se desarchivara, la NASA en colaboración con el Instituto de Neurociencias de Estados Unidos lograron desarrollar una técnica para desatrofiar y estimular este gran órgano. Los resultados fueron sorprendentes. Acorde a la NASA, cuando esta glándula lograba ser estimulada, los sujetos a prueba reportaban tener intuiciones vividas. Era como si el universo les hablara. Su inteligencia incrementó y varios de ellos, después de dejar la NASA, se volvieron bastante exitosos financieramente. Francisco me contó que la técnica para descalcificar la glándula pineal fue inspirada en una técnica de la medicina conocida como litotricia. Un procedimiento que utiliza ondas de choque para desintegrar cálculos en el riñón y partes del uréter. La técnica de la litotricia, por sí sola, no basta para estimular la glándula pineal. Por lo que los científicos de la NASA muy inteligentemente la combinaron con un tipo de ondas electromagnéticas longitudinales conocidas como energía escalar. Al poner a choque dos frecuencias de sonido con energías opuestas, se produce una energía neutra. Esta energía neutra, combinada con la litotricia, crea una frecuencia de sonido que ayuda a descalcificar y estimular la pineal de forma localizada, sin dañar otras partes del cerebro. Cuando la glándula pineal se estimula, se entra en un patrón de ondas cerebrales gamma. De esta forma, la pineal crea versiones mejoradas de melatonina y benzodiazepina. Empiezas a relajarte mucho más y los ataques de ansiedad, tristeza y nerviosismo desaparecen. La melatonina es un antioxidante que al producirse en grandes cantidades, se convierte en un compuesto anticancerígeno, antineurodegenerativo, antiinflamatorio, antimicrobiano y antienvejecimiento. En términos espirituales, estimular la pineal permitirá producir mayores niveles de DMT. Un compuesto químico natural, conocido como la molécula de Dios. Llamado así, por su capacidad de crear experiencias profundamente espirituales. Cuando la glándula pineal se estimula y se segregan mayores niveles de DMT, las meditaciones suelen ser más profundas.
Los sentidos se agudizan, el amor por la vida se incrementa y la ansiedad y tristeza se erradican. Según las investigaciones de la NASA y del Instituto de Neurociencias, se comprobó que escuchando 10 minutos al día de estas frecuencias, trajeron resultados prometedores a los sujetos de prueba en solo 7 días. Esto que te estoy contando, Francisco me lo tuvo que explicar en varios días porque es información que requiere tiempo para procesar. Así que no te juzgo si te sientes abrumada en estos momentos. Ya para terminar mi historia con Francisco, la mayor lección que aprendí de él es que las personas no logran elevar su conciencia y manifestar lo que quieren en la vida porque tienen bloqueados sus mecanismos energéticos. ¿Cómo esperas transmitir manifestaciones vividas al universo si tus hemisferios no están sincronizados, si no vibras con la frecuencia de la Tierra, si no sabes cómo elevar tu conciencia o si tienes la glándula pineal atrofiada? Para poder manifestar la vida de tus sueños, tienes que desbloquear estos mecanismos y en 3 minutos te voy a entregar la posibilidad para que lo hagas. Volviendo a la historia de Casar, solo pude estar 2 meses más en ese increíble lugar. Mis ahorros se agotaron y no tuve más remedio que volver a casa. Como un último regalo de despedida, Francisco me entregó las frecuencias en cassette del experimento Gateway para sincronizar los hemisferios cerebrales y emparejar la vibración con la de la Tierra. Además me entregó los audios creados por la NASA para estimular la glándula pineal. Me dijo que nunca podría volver a contactarlo. Tenía que olvidarme de él ya que si el gobierno se enteraba de lo que había hecho, podríamos terminar presos o incluso mucho peor. Según él hay personas muy poderosas que no les conviene que este secreto sea revelado al público. Esta información es clasificada como de inteligencia militar, información que ha sido y será siendo usada como arma de control para los gobiernos. Están dispuestos a matar porque este secreto se guarde, así que úsalo con muchísimo cuidado. Fueron las últimas palabras que Francisco me dijo. En este momento, estarás entendiendo por qué no te pude revelar mi verdadero nombre al principio de la presentación. Cuando volví a casa, cosas increíbles sucedieron. Era algo inexplicable, era como si el universo me guiara o me indicara qué hacer para tener lo que le había manifestado en Casar. Eran señales ocultas que al principio no fueron fáciles de entender. Una de estas intuiciones fue entrar a un grupo de ayuda para viudos. Era un grupo donde personas que habíamos perdido a nuestra pareja podíamos hablar y compartir nuestro luto. Ahí conocí a Laura. Solo debo decir que gracias a esa intuición, volví a creer en el amor y ahora vivimos juntos. Y no solamente las cosas mejoraron en el campo sentimental, sino también en el campo económico. Cuando llegué a casa, no tenía absolutamente nada, mis ahorros se habían esfumado. Por casualidades de la vida, que ya sé que no son casualidades, el hijo de Laura sabía sobre inversiones. Un día él me sugirió que vendiera mi auto para invertir en una acción en la bolsa de valores que podría estar subiendo de forma descomunal. Usualmente yo no suelo cometer ese tipo de riesgos, pero algo dentro de mí me dijo que le hiciera caso. Gracias a esa inversión mi vida cambió y pude crear una serie de negocios bastante rentables. Mágicamente el dinero que antes solía ser un tema difícil, empezó a ser fácil. Un día Laura me confesó que toda su vida había lidiado con una enfermedad cardíaca. Hace algunos días le habían entregado unos exámenes que no eran para nada esperanzadores respecto a su condición. Mi corazón se destrozó. No creía que nuevamente estuviera a punto de perder otro amor. No habiendo otra opción, decidí enseñarle las frecuencias que Francisco me regaló. Inesperadamente, después de 2 meses la enfermedad cesó. Era casi como un milagro, los audios en definitiva eran reales. No sé si lo sabías, pero actualmente la ciencia ha demostrado que entre más baja sea la frecuencia del cuerpo, más alta es la probabilidad a sufrir enfermedades. Por mucho tiempo, tuve la sensación de querer compartir estos audios con más personas, pero no podía fallarle a Francisco. El riesgo que ambos corríamos era bastante grande. Pasarían 3 años y medio después de mi experiencia en Casar, cuando llegó a mi casa un sobre bastante misterioso. Con miedo lo leí. El sobre contenía el siguiente mensaje: no importa las consecuencias, revélalo todo. Francisco. Nunca supe cómo Francisco logró dar con el paradero de mi casa, pero no cabe duda que en definitiva, se trataba de él. Desde el día que recibí la carta, me puse como propósito de vida ayudar a erradicar el sufrimiento del mundo. Sería egoísta y mezquino tener información que puede ayudar a millones de personas y no revelarlo por miedo a las consecuencias. Mi objetivo con esta presentación
es entregarte las frecuencias y las meditaciones que me permitieron a mí, a Francisco y otro grupo selecto de personas, eliminar la soledad, la escasez, el miedo, la enfermedad y la pobreza, para empezar a tener relaciones más fuertes y gratificantes, mayor abundancia económica y un estilo de vida saludable. Estas frecuencias han demostrado ser la clave para eliminar los bloqueos energéticos que han impedido que puedas manifestar la vida que quieres. Este es el ingrediente restante que le falta a la ley de la atracción para que en realidad funcione. ¿Ya vas entendiendo por qué puede ser la revelación del siglo? Einstein una vez mencionó que la medicina del futuro será la medicina de las frecuencias y estoy totalmente convencido de ello. Cada vez más la ciencia demuestra que los desórdenes mentales en muchos casos son causados por alteraciones en la bioquímica del cerebro. Los datos de la literatura científica sugieren que existe un potencial terapéutico que ciertas frecuencias pueden llegar a tener en el equilibrio de los neurotransmisores cerebrales. Cuando quise compartir este conocimiento, al principio tuve miedo de que las personas me tomaran como un loco, pero Laura me motivó. Ella me dijo, aunque solo ayudes a una persona ya habrá valido la pena. Al inicio, empecé a compartir estas frecuencias con amigos y familiares y a aquellos que decidían dar un salto de fe. Las personas que confiaron en mí y tuvieron la mente abierta para intentar este método, empezaron a tener resultados increíbles. A medida que la noticia se extendía, más y más personas venían pidiendo mi ayuda. Por ese motivo, decidí dejar este conocimiento disponible a más personas publicándolo en Internet. Aunque sabiendo que luego conseguirán sacar esta página de la web. Antes de entregarte las frecuencias del experimento Gateway y las frecuencias de la NASA, debes garantizar absolutamente que vas a seguir estas dos reglas simples. Primero, si realmente quieres tener acceso a estos principios ocultos de manifestación, debes prometerme que solamente serán utilizados con fines morales y éticos. Estos métodos nunca deben utilizarse para dañar, perjudicar o apoyar causas maliciosas. Segundo, si quieres experimentar un cambio real, entonces debes formar parte de los que realmente pasan a la acción, siguiendo el método paso a paso. Ahora tengo que ser sincero contigo. Por desgracia, no puedo transmitirle a todo el mundo estos principios místicos y ocultos. Intento no llamar la atención y sé que estoy corriendo enormes riesgos al revelar esta información. Por ese motivo, este video estará en línea, solo por un periodo de tiempo muy breve. En otras palabras, una vez alcance el límite máximo de 150 candidatos, se programará la eliminación de este video de Internet para siempre. Lo que te ofrezco hoy es un conocimiento clasificado, que solamente la inteligencia militar de los Estados Unidos y la NASA posee. Elevar mi conciencia me permitió encontrar la seguridad económica, emocional y sentimental, gracias al poder de la materialización. Ahora imagino que querrás saber cómo funciona. Para liberar el flujo de energía, de abundancia y de prosperidad en tu vida, debes sincronizar de forma correcta tus hemisferios cerebrales y tu glándula pineal, además de eliminar los traumas que impiden que tus vibraciones fluyan correctamente. Sé que te emociona empezar, pero debo advertirte que hacerlo sin un plan preciso sería como buscar la salida de un laberinto. Es por esto que decidí recopilar el paso a paso de lo que aprendí en mi viaje a cazar en un entrenamiento titulado Neuroprogramación Alfa. Este es un entrenamiento que consta de 7 fases. Fase 1. Desprendimiento. En esta etapa, las frecuencias que te entregaré no eliminarán por completo las emociones negativas, sino que las transforman en una nueva forma de energía. Nada detendrá el potente sentimiento de seguridad y amor que te envolverá. Fase 2. Armonización. A partir de este momento, empezarás un viaje para sincronizar tus hemisferios cerebrales, lo que te permitirá entrar en un estado vibratorio alineando tu vibración a la frecuencia de la Tierra. Tus ondas cerebrales empezarán a emanar una frecuencia entre 6,8 y 7,5 Hz. La armonía, la paz y la tranquilidad estarán presentes día y noche. Sentirás que todo fluye sospechosamente bien. Fase 3. Descalcificación y estimulación. Al empezar a estimular la glándula pineal, tu estado del sueño mejorará notablemente. Serás más sensible a las vibraciones de la naturaleza y de los animales. Al arreglar tu antena natural, las señales que tiene el universo para ti se empezarán a intensificar, así que no te resistas a lo que sucede. Esto hace parte de despertar el tercer ojo. Fase 4. Percepción. Empezarás a tener sueños lúcidos, déjà vus de forma constante y experiencias extracorpóreas. No te preocupes si empiezas a sentir cosas, es parte del proceso. Confía en lo que la fuente divina tiene preparado para ti. Asimismo tu ego se reducirá, además, la percepción del mundo se expandirá y las ilusiones de este mundo material se derrumbarán.
Fase 5. Visualización. Tu conciencia se expandirá a niveles inimaginables. Las manifestaciones empezarán a dar de forma natural. Al principio el universo te entregará lo que necesitas, posteriormente te entregará lo que deseas. La abundancia, el amor y la tranquilidad financiera están cerca. Fase 6. Intuición. Al estimular la glándula pineal, tu intuición se agudizará. En este momento entenderás que las intuiciones son la forma natural que tiene el universo para guiarte a cumplir tus deseos. En esta parte el universo no te entregará en tus manos lo que deseas. Te guiará y te dará señales para motivarte a tomar acción y acercarte a tus deseos más profundos. Acá debes tener presente que sin acción, nada sucederá. Fase 7. Ascensión. La bioenergía fluirá por todo tu cuerpo y cosas inexplicables acontecerán. Por ahora no te puedo contar más, ya que depende de ti descubrir qué sucede en esta etapa. El entrenamiento por neuroprogramación alfa, además de brindarte acceso a las frecuencias clasificadas por la CIA y por la NASA, te brindará una mentoría para poder elevar tus resultados al máximo. En esta mentoría, aprenderás cómo funciona el cerebro para encauzarlo a manifestar la abundancia económica y espiritual que deseas. También aprenderás cómo acondicionar tus programas mentales, que de fábrica están contaminados. ¿Recuerdas lo de la epigenética? Por si fuese poco, te enseñaré cómo interpretar las señales del universo y de la fuente divina. Muchas veces estas señales se manifiestan a través de signos y si eres capaz de interpretar estas señales de forma correcta, las probabilidades de encaminarte a cumplir tus manifestaciones aumentan tremendamente. El programa está diseñado para que solamente con 10 minutos diarios puedas tener resultados de forma inmediata. Lo único que tienes que hacer es separar un tiempo de tu día, relajarte y escuchar por 5 minutos los sonidos que equilibrarán tus hemisferios cerebrales y designar otros 5 minutos para escuchar las frecuencias que te permitirán descalcificar y estimular tu glándula pineal. No necesitas hacer más. Después de escuchar los audios, date un corto periodo de tiempo para permitir que los patrones de pensamiento y las nuevas vibraciones se hagan cargo de tu mente y manifiesten una nueva realidad, incluso sin hacer